Muchas gracias, Juan Antonio, por haberte ceñido más o menos al tiempo, que no te has pasado tampoco mucho, o sea que tranquilo. Y, en segundo lugar, por esta excelente presentación, muy sintética y además muy bien adornada gráficamente. Bien, pasamos ahora, en segundo lugar, a la intervención de María Álvarez Fernández. Es profesora ayudante doctor en la Universidad de Oviedo. Básicamente se ha centrado en el estudio urbano de Oviedo en todas sus facetas. Y bueno, la presentación también va a versar sobre el mismo tema. Es, digamos, como ella comentaba, hay poco hecho y es una de las mayores especialistas en el tema. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra. Gracias, Alberto, por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, yo reitero el agradecimiento por la invitación que los miembros, los dos investigadores principales de los dos proyectos coordinados me han dirigido para intervenir aquí, y tengo que decir que es un hándicap bastante importante hablar después del profesor Bonachía, porque, claro, todo lo que yo voy a decir aquí ahora desmerece al lado del caso de Valladolid. Debo decir que la tranquilidad la tengo porque el método es prácticamente exacto, el que yo he utilizado, y que prácticamente las conclusiones, salvo el gasto en obra pública, que me sorprende que sea tan pequeño en Valladolid, porque en Oviedo se lleva el mayor porcentaje, con alguna variante o diferencia, bueno, verán ustedes que es prácticamente similar. Bueno, dicho esto, el objetivo de mi intervención, o cuando pensé qué traer aquí o qué poner, bueno, qué presentar, ¿no? Cuál sería el objetivo de mi participación en este encuentro, fue desde el principio plantear dos cuestiones, bueno, nada desdeñables. La hacienda municipal de Oviedo para los siglos XV y XVI y la política urbanística, es decir, de todo ese capítulo de gastos que el profesor Bonachía presentaba para Valladolid, centrarme en el que mejor conozco, que es el urbanismo y la obra pública. Un capítulo, por tanto, de gastos muy concreto para la época de los Reyes Católicos. Bueno, fiscalidad municipal, por tanto, orientada a gasto público. La idea era pues, tratar de dar respuesta a poner varias preguntas encima de la mesa e intentar responderlas, ¿no? ¿Cómo se gestionan o cómo se financian las necesidades de la ciudad? Si hay diferentes fiscalidades para diferentes necesidades, si se construye Oviedo en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna y si lo que se construye es lo que necesitan los vecinos, lo que quieren o lo que pueden pagar, qué mecanismos fiscales se utilizan para pagar esas obras, si son siempre los mismos, si se improvisa o hay una planificación fiscal. Y cuando los ingresos no son suficientes, que es el 90% de los casos, ¿a quién se recurre, cómo y para qué? Si hay una jerarquía de intereses. Nos lleva esto a una pregunta también, bueno, indirecta, pero que no es baladí o que intentamos dar respuesta, que es ese argumento tantas veces esgrimido por la ciudad en la Corte sobre esa pobreza de la ciudad, que están constantemente aludiendo a ella, si es una realidad o si es una exageración por parte de la ciudad para conseguir financiación. El segundo bloque es, por tanto, financiar la ciudad, construir la ciudad, ¿no? Gasto en obra pública, qué se construye, qué se destruye, qué se transforma o qué se reutiliza, que en una época de pocos ingresos nos vamos a este tipo 2 de reutilizar la edilicia pública y darle diferentes utilidades. ¿Y cuáles son las causas de esas modificaciones? 2, hay soluciones de tipo funcional. Yo tengo una necesidad concreta, abastecimiento de agua, la traigo y construyo una fuente, o hay preocupaciones más de tipo político, a las que aludía también el profesor Bonachía, que hablan del prestigio, de la honorabilidad, la honra, que tantas veces utiliza esta expresión las fuentes, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en los maestros de obra que contratamos. Aquí una de las obras más importantes pues, va a ser la Bartolomé de Solórzano, que no en balde es el maestro constructor de la torre gótica de la catedral. Así que hay casi también un factor de identidad urbana. Hay un interés por la belleza de las edificaciones. En nuestro caso, una fuente bastante humilde supera los 200.000 maravedís, así que es un gasto importante o de peso para las arcas públicas y, bueno, yo consideraba que es un tema que está bastante relacionado. No olvidemos, dentro de este capítulo de honra, de belleza pública, etcétera, que estamos en una ciudad del Camino de Santiago y, por tanto,
ese embellecimiento, esa pavimentación, por ejemplo, de las calles o ese embellecimiento de las plazas públicas, de la red viaria, de la reconstrucción de edificios, especialmente en los años de perdonanza, donde la ciudad duplica y triplica la población, es donde bueno, más se observan, ¿no? Todo esto genera unos problemas financieros y no solo, que son básicamente dos: cómo costearlo y cuánto duran las obras, porque aquí nos encontramos con el problema eterno del incumplimiento de los contratos, que ya resumiré. Bueno, ¿cómo hacer todo esto? Bueno, los problemas de la investigación son que yo, así en conversaciones de pasillo, ya lo hablé con mucha gente, que la fiscalidad bajo medieval asturiana no está hecha. Tenemos como referente un estudio de Ignacio Ruiz de la Peña para la Hacienda Pública de Oviedo, que es para el siglo XIII y ya está. En una tesis actual en curso estamos intentando rellenar este gran vacío, pero de momento el esfuerzo es considerable, es poner toda la fiscalidad para el 15 encima de la mesa y luego ya a partir de ahí empezar a pensar cosas, ¿no? Es un esfuerzo necesario, es decir, es un tema que hay que hacer, y yo consideraba que no era pertinente hablar de gasto público sin tener clara la balanza fiscal, ingreso-gasto, y luego ya analizar la obra pública como solo uno de los aspectos posibles. Conocer los orígenes del siglo XIII, desde luego, de esta administración municipal, ayuda, facilita el trabajo, sobre todo porque ya tenemos ese esquema clásico que presentaba el profesor Bonachía para la ciudad de Valladolid, que, bueno, donde tenemos bien montado todo el andamiaje, ¿no? Rentas, bienes de propios, transferencia regia de derechos, por ejemplo, cuchares para el mantenimiento de la cerca, a perpetuidad, préstamos, repartimientos vecinales, ingresos ordinarios y extraordinarios, etcétera, etcétera, y gastos. Me llamaba la atención, a propósito de la intervención anterior, porque en Oviedo el gran gasto es pagar al corregidor y, en segundo lugar, el segundo capítulo es claramente la obra pública. Hay también capítulos de gastos, es decir, las honras fúnebres de Isabel le cuestan a Oviedo 8.700 maravedís, pero claro, esto comparado con las cifras que daba el profesor Bonachía, pues queda en un segundo plano. Las fuentes. Bueno, yo siempre digo que parece a veces, cuando uno habla de Simancas, que los libros de acuerdo son la hermana pobre de las fuentes documentales. Y claro, la documentación municipal, bueno, ciertamente no cubre todos los vacíos de información, pero, hombre, da muchas pistas. Esa tesis de la que les hablaba, que está en curso, está obviamente metida a fondo con Contaduría Mayor de Cuentas, Escribanía Mayor de Rentas, y yo lo que he tratado de hacer, porque es lo que conocía mejor por mi tesis, es vaciar esas actas municipales. La documentación para Oviedo es muy, muy rica. Por eso yo pongo lo de, entre comillas, lo de la hermana pobre. Hombre, para Oviedo los libros de acuerdos ahí tienen los folios, pero bueno, superar los 2.000 folios cuando uno se enfrenta a un tema como fiscalidad, bueno, no es cualquier cosa. Hay que lamentar para Oviedo una pérdida importante, el vacío documental entre 1506 y 1521, que realmente lamentamos. Pero, en cualquier caso, bueno, ahí está ese volumen. Vamos publicando los libros poco a poco, están publicados el 98, el 99 y el 1500 casi, y a partir de ahí, pues bueno, cederemos un poco el testigo a los modernistas. Para gasto en obra pública, exclusivamente he vaciado la documentación municipal y en Simancas he hecho catas, ¿no? Para Oviedo y para Avilés, porque Avilés es otra historia por el puerto, ¿no? Y sobre todo por esos gastos portuarios. Pero gracias a unas noticias de Raúl González, que sí conoce bien Simancas, y que él encontró buscando otra cosa, pues Cámara de Castilla nos ofrece realmente noticias muy expresivas, pesquisas, por ejemplo, de los monarcas antes de conceder la sisa, para conocer el estado, por ejemplo, en el tema de la pavimentación y el empedrado de las calles. Licencias para reparar, en fin, vamos haciendo un corpus bastante importante. En Avilés ya digo que es un caso aparte porque los gastos en la obra del puerto bueno, son significativos. En 1523 una licencia de 300.000 maravedís para esa sisa, para invertir en el puerto, pues en fin, es importante. ¿Cómo gestionamos todo esto? Sin morir en el intento, pues con bases de datos que tengo que decir que no son la última tecnología, pero que a mí me ayudaron muchísimo para organizar todo esto, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que por años, bueno, ahí van viendo para el 98 90 entradas, para el 99 50, para 1540, pero ya para esos años 1501, 1506, pues
más de 2.300 entradas sobre obra pública y fiscalidad, bueno, algo podemos hacer. 1521 y 22 son ricos por el incendio, tenemos el antes y el después, y del 23 al 30, bueno, es también un corpus importante de información. ¿Todo esto para qué? Bueno, pues si los objetivos son dos, Hacienda Municipal y gasto público o gasto urbanístico, las primeras conclusiones que vamos teniendo del vacío de estas fuentes son interesantes en cuanto a figuras impositivas y en cuanto a espacios fiscales. Las fuentes nos hablan de un libro de cuentas de la ciudad, hoy perdido, lamentablemente, cartas de pago y finiquito constantes, un famoso arca de la sisa con un pliego de cuentas también perdido y, sobre todo, pesquisas, con dos objetivos muy claros. Como toda pesquisa, fiscalizar a la población, exentos, no exentos, pobres fiscales, y proteger los bienes de propios, que claro, es nuestro gran recurso, ¿no? Frente a malversaciones constantes también, y estas pesquisas nos dan o nos hablan de la existencia, porque solamente las refieren, de padrones de varios tipos, padrones de moneda forera, padrón de pecheros, padrón de los extranjeros de fuera del reino, etcétera, etcétera. Hay referencias a empadronadores, acogedores del padrón, en fin, la información es bastante significativa. Y tenemos la información clásica que solemos utilizar para fiscalidad, rentas, alcabalas y sisas, sobre los mismos productos, son casi siempre los mismos. Respecto a la alcabala, bueno, tenemos cuantías genéricas y para algunos casos las rentas que llaman ellos encabezadas desmembradas, con el valor de cada una. Les traigo ahí la de 1502, pero tenemos hasta 1506 todas las series. Hablamos de negocio fiscal porque, viendo quiénes son los arrendadores, se repiten. Son hermanos, generan élites, redes, etcétera, etcétera. Este Juan de Pravia, por ejemplo, tiene la renta durante 7 años, 94.501, que sabemos por otras referencias, renuncia en 1.501 porque accede al cargo de regidor y son incompatibles. Hablan los libros de acuerdos de un memorial del que montan las alcabalas, en el que figura la cifra exacta que Ernesto presentaba ayer con su otra fuente, 224.442 para el caso de la ciudad de Oviedo. Y además los libros de acuerdos nos dicen que hay superávit, porque consiguen reunir 1.526 maravedís de más, en esa balanza que presentaba también el profesor Bonachía. Las rentas encabezadas en Oviedo sabemos que eran 8 y que sumaban un total de 185.800 maravedís. Se habla también de rentas de la tierra, voy muy rápido porque bueno, esto es presentar un poco un cuadro general, y la sisa, por supuesto, que es el gran impuesto extraordinario, con datos bueno, muy detallados, al menos para esos años 1500-1506. Es un impuesto de carácter extraordinario que acaba convirtiéndose casi en impuesto ordinario. En nuestro caso no lleva el nombre del destino, pero lleva el nombre del impuesto sobre el que recae, sisa del vino, del pan, de los paños, etcétera, etcétera. Se pone y se quita, dicen las actas, cuando renta poco. Se suspende por alivio de la ciudad, lo dicen las actas también, incluso se puede eliminar sobre determinados productos y mantener otros. El vino, por ejemplo, es muy raro que se elimine. Hay fuertes debates municipales sobre la conveniencia o no de quitarla y dejarla, y obviamente la Iglesia es siempre la más reticente a su imposición porque está exenta de cualquier otro tipo de tributación y esta, lógicamente, le toca satisfacerla. Al igual que sucede con el arrendamiento de la alcabala, notamos también ese sistema de élite, red élite, podríamos decir, y el mejor ejemplo es el que les traigo aquí, en ese arrendamiento de la Sisa Vieja, que en 1501 recae en Diego Menéndez de Pravia y que anula al corregidor por encontrar fraude, no estar presente él en la puja y, por tanto, dice, la considero engañosa y fraudulenta, se la quita a ese Diego Menéndez de Pravia, que no obstante, ese mismo año, al quitarle la vieja, pasa a arrendar la nueva y bueno, van viendo ahí los porcentajes y el valor en maravedís. Desde luego, la sisa nueva o grande, que aparecen las dos denominaciones, es la protagonista en esa fiscalidad de Oviedo, alcanza en 1500 los 131.000 maravedís. En este caso se puja, dice la documentación, toda junta sin desmembrar y se remata en ese Diego Menéndez de Pravia, que debía ser un personaje importante en esos años. Esta sisa repercute en un porcentaje mayoritario en el urbanismo, en la construcción y en la obra pública. La balanza fiscal debió ser desfavorable. Es un tópico afirmar que las haciendas municipales están siempre en situación deficitaria, pero en el caso de ciudades
solemos decir de tipo medio, yo ya hasta me planteo si realmente Oviedo es ni siquiera de tipo medio, pues bueno, es deficitaria, ¿no? De Oviedo se nos dice constantemente que está pobre y fatigada, que la ciudad estaba pobre y gastada, que en la ciudad y en el Principado hayan hambre y falta, según la esterilidad y la pobreza de la tierra, la mayor parte vive del acarreo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que está claro que la ciudad tiene que pedir a gritos ayuda, lo hace colectivamente para poder financiarse, y ahí es donde encontramos repartimientos para obra pública, a vecinos prestando, hay préstamo, y sobre todo la ayuda que solicitan constantemente al rey a partir de la concesión de esas isas. Bueno, segunda parte, de todo esto que recaudamos y de todos los gastos que tenemos, me centro en uno, porque es el que mejor conozco, no por otra cuestión, que es el urbanismo. Rasgos generales que podemos concluir. Control concejil absoluto sobre el ritmo y los tiempos de las obras. Hay visitadores, hay inspectores de la obra pública y de los edificios. Hay protección a ultranza frente a injerencias en la ocupación de los espacios que son del concejo y que particulares a nivel privado ocupan. Y hay pleitos por esas ocupaciones del suelo público. Y hay tasación de edificaciones públicas y privadas. Hay inspectores, como decía, veedores comisionados con esos encargos. ¿Cuáles son las necesidades físicas de la ciudad? Bueno, lo divido en dos partes por una cuestión de método, ¿no? Para que resulte más claro, pero que desde luego es discutible esta clasificación. Obra mayor y obra menor. Obra mayor, construir y edificar. Obra menor, trasladar, reparar, mantener y conservar, ¿no? Bueno, obra mayor, 5 grandes proyectos. La construcción del ayuntamiento, de las casas de consistorio y del auditorio, la centralización de la red hospitalaria, la construcción del matadero y de las casas de la Alhóndiga y, sobre todo, el gran problema que trae de cabeza la ciudad en la primera década del siglo XVI es la traída de aguas. Construcción de una fuente en el centro neurálgico de la ciudad que obliga al traslado de las carnicerías y, consecuentemente, a construir unas nuevas carnicerías y una nueva red del pescado. Bueno, consistorio y auditorio existe en el 98 ya, porque es el primer año que tenemos en las actas conservadas y ya se nos habla del edificio, y porque además vamos viendo que a partir de ese momento lo que tenemos en las casas de consistorio es obra menor, retejado, construcción de ventanas, puertas, escaleras, etcétera, etcétera. En 1526 hay un nuevo proyecto porque cambia de ubicación, deja el solar antiguo de la Rúa para pasar a otro solar mayor encima de Villa, y la ciudad aparece en ese año, en 1526, comprando los suelos del consistorio por 45.000 maravedís. Posiblemente digo ese cambio o ese traslado. Centralización de la red hospitalaria. Hay que gestionar bien los hospitales en una ciudad de camino. Había muchos y no eran operativos o no funcionaban bien. Así que centralizamos todos en uno. Lo que tenemos en las actas son esos debates para ver cuál elegimos, cuál es el menos costoso y con cuál nos quedamos. En 1521 documentamos que el mayordomo de San Juan protesta por el nivel económico de la obra que no alcanza, ¿no? Que no pueden pagar. Es el hospital que se elige y se nos habla de una memoria del hospital de gastos que no conservamos. Construcción del matadero, 1521. Bueno, una sisa de 1.000 ducados en este año para la construcción. Es una cantidad estimable, viendo un poco la balanza de Oviedo. Construcción de las casas de la Alhóndiga, lo mismo, 1530, y sobre todo el gran problema es esa traída de aguas. Bueno, primera de las cuestiones. Lo queremos hacer en un sitio que ya está ocupado, el antiguo azogue del siglo XIII. Así que hay que adquirir un solar nuevo, primer problema. Es muy expresiva, hay noticias muy guapas que aquí no puedo señalar todas, en el texto escrito sí lo haré, de 1501, donde aparece toda esa documentación en torno a la compraventa del nuevo solar para ubicar esas nuevas carnicerías y destinar el que ya teníamos para la fuente. Problemas de jurisdicción con la Iglesia, el segundo gran poder potente de la ciudad, que reivindica sus bancos, los que tenían la carnicería vieja y que la ciudad no le da en la carnicería nueva. Así que empieza a reclamar esos bancos que le corresponden. Sin ninguna duda, digo, es la gran construcción, a mi entender, por lo que supone. Yo aquí rescato muchas reflexiones que hacía Irune en la presentación de ayer a propósito de estos contratos de obra, porque me iluminaron en muchas cosas. Bueno, yo reconstruyo un poco las 4 grandes fases, prácticamente toda la secuencia constructiva por años. La primera fase es la petrificación. Teníamos caños de madera, los hacemos de piedra, más resistentes, más rentables porque duran más,
y ahí lo que tenemos de los libros de actas, no me voy a ningún otro documento, es la contratación del maestro de los caños, con lo que se le paga de jornal y lo que gasta en materiales, la contratación del maestro de la fuente y el nombramiento de inspectores y visitadores de las fuentes, que cobran su salario, y todo esto va sumando el capítulo de gasto. En la segunda fase, probablemente la más interesante, porque ya pasamos de la utilidad al prestigio, es la contratación de Bartolomé de Solórzano, que yo decía antes que era el maestro de obra de la catedral, que pasa más tiempo en Palencia que en Oviedo, y esto es un problema, se va sin acabar la obra y la ciudad protesta y lo lleva ante el rey. Y bueno, encontré, leyendo bien esos libros de acuerdos, esos contratos de obra, donde se nos dice prácticamente todo, porque él es él y su equipo, así que empieza a contratar a jornaleros a los que les paga diariamente y empiezan a aparecer ahí todas las cantidades de gasto de material, etcétera, etcétera. Construida ya ese segundo gran proyecto, bueno, la tercera fase, pongo ahí deudas, cartas de pago y finiquito, proyectos inacabados, insisto, se va sin acabar la obra y la ciudad casi lo persigue, hasta Palencia. Es un proyecto que le cuesta a la ciudad 210.000 maravedís y cambian automáticamente de maestro y vuelven a contratar al primero. ¿Todo esto por qué? Porque me interesa señalar el capítulo de la refinanciación. Lo que costaba en un principio 190.000 pasa a 210.000, porque vamos cambiando de maestros. Construida la fuente, quedaría una cuarta, que es la alberca para animales, hacen dos, una dentro y otra fuera, y bueno, tenemos también documentada toda esa negociación. Por ir rapidísimo, porque sé que voy mal de tiempo, en esa obra menor, que no todo es construir, lo que hacemos es trasladar, reutilizar, reparar, mantener y conservar. Por ejemplo, no tenemos dinero y la ciudad se lamenta mucho, dice la ciudad, no hay mayor deshonra para la ciudad, 1525, que no tener una buena cárcel pública. No la tenemos, así que reutilizamos una torre de muralla, la torre de Cima de Villa, inutilizada hasta ese momento, que además debía estar en bastante mal estado, para hacerla. Esa fuente de Cima de Villa cubría un gran problema, pero llama la atención, dentro de ese problema de abastecimiento de agua, toda la red de fuentes que rodea, que están fuera de la ciudad, que he documentado hasta 7 fuera de la ciudad y que me llama la atención lo que cuestan y dónde están situadas, todas en los caminos de acceso principales a la ciudad. Y bueno, vamos viendo ahí, una de ellas, por ejemplo, el Fontán, lleva el doble problema de la desecación de la ciénaga y la construcción de esa fuente. Pero bueno, en arrabales urbanos, pero en sitios muy concretos de ubicación. Y el tema puentes. El tema puentes es también especialmente importante en una ciudad de acarreo. Así que como somos de acarreo y tenemos que tener la comunicación muy clara con Gijón y con Avilés, que son los que nos nutren, y con León, de donde viene el trigo, los puentes no pueden fallar. Así que volvemos a tener esa secuencia de la obra. ¿Cuál es la primera fase? Petrificar, igual que con las fuentes, convertir los puentes de madera en puentes de piedra. Claro está, empezamos por los más importantes, y los más importantes son los que nos unen con el Camino de Santiago y los que nos unen con la costa. Tenemos financiación pública gracias a esas ISAs, pero tenemos sobre todo, y aquí es muy guapo, un debate que se produce en torno a dónde edificar un puente sobre el Nalón, las mandas de los vecinos. La gente empieza a decir, hay 2 lugares posibles, la gente empieza a dar mandas y obviamente el lugar elegido es donde más mandas tenemos. Y tenemos ahí todos los vecinos que colaboran. Habría que preguntarse por qué esos vecinos, qué interés tienen en que se haga en un sitio o en otro, pero que desde luego son los que gestionan y con esas mandas los que pagan las infraestructuras. Las mayores noticias tenemos, obviamente, el puente de Callés, que es el que nos une con la costa. Da problemas. Bueno, tenemos el contrato de obra, lo que cuesta y cómo esos tiempos que van tardando, y cuáles son los principales problemas. Destrozos ocasionados por el paso de carros, dicen las ordenanzas, es el primer problema en cuanto al mantenimiento, a la construcción, y el daño que producen molinos y presas que están debajo de esos puentes, ¿vale? Para este caso en concreto. Me quedo, no obstante, con ese otro debate sobre Godos o Puerto por las mandas vecinales, lo que va dando cada vecino y por qué. Dice, además, sale claramente un favorito, además, por muchísima diferencia de Maravedís, y dice, en el otro lugar, bueno, anda, que no quede nada, que hagan una barca a la manera de Castilla. Esa es la información que nos dan. Bueno, trasladar una ciudad
honorable debe ser una ciudad limpia. Así que uno de los grandes problemas, que son actividades económicas que pueden disminuir la limpieza y la higiene dentro de la ciudad, como son curtidurías, tenerías, hornos, fraguas, etcétera. Para el primero de los casos, curtidurías, tienen que cumplirse 2 requisitos: sacarlos de la muralla y proximidad de cursos de agua. Y ahí tenemos 2 actividades dependientes de estas curtidurías y un conflicto entre oficios. Zapateros y peleteros, con 2 pelambres distintas, en 2 sitios distintos fuera de la muralla y los 2 en 2 grandes fuentes, o en torno a 2 grandes fuentes. Así que descentralización de espacios con esa lectura económica. Del tema hornos y fraguas, en una ciudad, además como Oviedo, que está constantemente sometida al peligro de incendios, es lógica. Nos consta, aunque poco podemos decir de ella, que hay una comisión de fuegos encargada de prohibir los que se consideren más peligrosos y que la ciudad compra un solar 1524 concreto para que todos esos hornos públicos se trasladen, se centralicen en ese espacio, un lugar apartado, dicen las fuentes, y con largura para aferrar, ¿no? Esos hornos y esas fraguas de los herreros. En último lugar, y para terminar, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la conservación, pues la muralla les trae de cabeza. El estado debía ser lamentable. En la primera década de los siglos XVI se cae por determinados lugares, a causa de las nieves cae en pedazos, está mucho para caer y peligrosa, dañada, caída, carcomida, tiene mucha necesidad de reparo, se abre por muchas partes, etcétera, etcétera. Es el bien público más preciado, es nuestra primera imagen, lo que uno ve cuando llega desde León y entra en la ciudad, y es un bien público y como tal hay que respetarlo, sobre todo en el tema de las rondas. Hay injerencia de poderes privados, monasterios y obispo, invadiendo la ronda, que es un camino público. En cuanto a la limpieza, con penas de cárcel por ensuciar y por echar basuras a la muralla. Hay un debate muy interesante, bueno, ya es algo tardío, 1530, sobre las monjas de San Pelayo, que quieren alargar su monasterio, claro está, y pegarlo a la cerca, y dice la ciudad que, hombre, este es un bien público y no se toca. Termino con el tema de los caminos, porque salió además en alguna exposición de esta mañana. Y yo, el tema de los caminos, me gusta articularlo siempre desde la jerarquía del espacio, porque no todos los caminos son iguales, unos son más importantes que otros. Y ahí se ve sobre todo en el tema del empedrado y de la reparación de los caminos, que son los documentos que aludí al principio, que más encontramos en Cámara de Castilla. El camino por excelencia es el francés. Por tanto, ese es el primero, 1522, hay que adobarlo, además ya con referencias desde Pajares. Vemos a la iglesia y a la ciudad gestionando esos puentes. Calles urbanas que hay que empedrar, ¿vale? Por utilidad, pero también por honor y por honra de esa ciudad. Los primeros empedrados son por iniciativa municipal. Y luego hay arreglos a posteriori en los que la ciudad dice que cada vecino delante de su puerta y de su casa arregle lo que tiene mal, ¿no? Tenemos documentada toda la secuencia de las calles y las fechas de esos empedrados y ya, en tercer lugar, esos caminos que llevan a la ciudad, ¿no? De acceso. Con 3 acciones básicas: abrir, desocupar y empedrar, por este orden. Primero hay que abrirlo, luego desocuparlo y luego empedrarlo. Tienen función comercial esos caminos. También hay una jerarquía por las puertas que se percibe en esos libros de acuerdos. Y lo voy a dejar aquí porque creo que me paso ya de la hora, pero sí que, bueno, lo cierro y luego si hay debate, pues mejor. Me centraré por la originalidad, sobre todo de la documentación que Raúl González me pasó muy amablemente cuando estuvo en Simancas, porque además llena ese espacio que tenemos sin documentar desde el punto de vista municipal, que son esos años 1506-1521 y que son los que trataré de incluir en el texto con la transcripción. Y muchas gracias.